Levanto mi voz, Señor, en gratitud porque tú eres quien me da, Señor, la capacidad de abrir mi boca y hacerlo para edificar a tu iglesia. Yo te pido, Señor, que la unción tuya esté sobre mí y que también la unción tuya y el discernimiento espiritual caiga sobre tu iglesia. Que cada uno de los que escuchen hoy tu mensaje, esa palabra tuya, Señor, produzca vida, produzca madurez, produzca crecimiento, produzca acercamiento a ti, Señor. Lo deseamos y lo declaramos en el nombre de Jesús, el Señor y Rey. Amén. Gloria a su nombre. Hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con la presencia de Dios. Yo sé que usted, como yo, anhela la presencia de Dios. Anhela, desea experimentar la presencia de Dios. Y tiene que ver también este tema de hoy con el liderazgo de la iglesia. Porque yo pienso que el liderazgo de la iglesia también es muy importante para que las cosas sucedan en la iglesia. Dios hace todo, pero también Dios establece personas, líderes en su iglesia, a través de los cuales Él hace las cosas. Y me llamó mucho la atención, leyendo la palabra en estos días atrás, la vida al menos de uno de estos siervos de Dios, Moisés. Estoy enseñando este semestre en el seminario. Usted sabe que yo soy profesor en un seminario teológico también. Y este semestre estoy enseñando el tema de liderazgo congregacional. Entonces he escogido algunos personajes de la Biblia que fueron líderes congregacionales. O sea, líderes de una congregación, de un grupo. En el caso de Moisés, a Moisés le tocó trabajar, lidiar, bregar, como dicen los hermanos boricuas, con un grupo, una congregación un poco difícil. El grupo que se llama, o la congregación de Israel, así los denomina la Biblia en el Antiguo Testamento, la congregación de Israel. Y yo creo que podemos aprender, yo puedo aprender y tú también conmigo, acerca de esa experiencia de Moisés como líder y el pueblo de Dios. Al ver la vida de Moisés, para empezar, nosotros entendemos un principio muy importante y te lo transmito en esta mañana. Ese principio es que Dios va a tratar con aquellos a quien quiere usar. Te repito, Dios va a tratar con aquellos a quienes quiere usar. Y que Dios no llama a los capacitados, pero sí capacita a los llamados. Moisés fue un hombre que en un momento en su vida, él tuvo sus dudas acerca de su capacitación. No vamos a entrar en todos los detalles de la vida de Moisés porque nos tomaría demasiado tiempo, pero brevemente les recuerdo algunas instancias en la vida de él. Por ejemplo, cuando Dios le llama a que saque al pueblo de Egipto y los libere, él empieza a poner un montón de excusas. Entre ellas dice: yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo soy corto de palabra. O sea, él se sintió incapacitado. Generalmente, cuando Dios nos llama a hacer una tarea, la tendencia humana es decir: ¿por qué yo? Yo soy el que menos puedo hacer eso. Él se sintió así. Pero le repito, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Una vez que Él te llama, una vez que Él te pone en tu corazón a hacer algo para Él, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar la unción, Él te va a dar la capacitación que tú necesitas. Lo que tú debes hacer es responder: heme aquí, Señor, estoy dispuesta, estoy dispuesto a hacer esa tarea que tú me estás llamando a hacer. La expectativa hacia los líderes en la iglesia, por eso a veces es muy, ¿qué sería la frase correcta? Muy inapropiada a veces. Hay una expectativa muy alta en algunos casos. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia o de personas que van a servir, decimos: no, pero si no llena estos requisitos y estos requisitos, no puede.
Yo una vez leí una carta que me llamó mucho la atención. Es una anécdota, pero se aplica. Que decía que estaban en una junta de una iglesia buscando un pastor. Y entonces a alguien se le ocurrió enviar el resumen del apóstol Pablo, pero no le pusieron que era del apóstol Pablo. Le pusieron otro nombre y lo hicieron como que era de alguien moderno, de hoy. Y le cambiaron todo lo demás. Pero en el resumen decía, este hombre había sido un líder terrorista, odiaba a los cristianos, participó en el asesinato de un cristiano. Y es un hombre con una mentalidad bien radical. Ha sido un fanático religioso toda su vida, etcétera, etcétera. Y lo sometieron como candidato a ser pastor de esa iglesia. Imagínate. Entonces los de la junta de la iglesia, cuando le leyeron ese resumen, dijeron, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre recomendar a una persona así? Eso es un peligro para esta iglesia. Jamás se puede ni considerar ese candidato. Y lo desecharon. O sea, desecharon al apóstol Pablo como candidato. Entonces la persona que sometió el resumen les dijo, miren, ¿saben a quiénes desecharon ustedes? A Pablo. En realidad el resumen está cambiado adaptado a la vida de hoy, pero léanlo bien, es Pablo. Qué increíble. Que a veces nosotros tenemos una expectativa de alguien, decimos, este puede o no puede ser líder de acuerdo al lente con que nosotros vemos a las personas, ¿cierto? O servir en la iglesia, servir en el ministerio, porque tenemos una perspectiva, una idea preconcebida de lo que es alguien que va a servir en la iglesia. Tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad, entender que Dios trata diferente con quienes Él usa y Él llama. En el caso de Moisés, cuando él nació, ya desde el principio, cuando él nació, era perseguido. Había algo en contra de él. Aquel que Dios va a usar en algún momento en su vida, créame que el enemigo va a estar haciendo todo lo posible porque no llegue a ser adulto o no llegue al momento en que Dios lo quiere usar. Créame que el enemigo va a poner todos los obstáculos posibles para que Dios no cumpla ese llamado. Yo conozco muchos predicadores, líderes de jóvenes, ministros en la iglesia, ministros de alabanza, de adoración, personas que ministran ahora en consejería, en diferentes campos del ministerio, que todos se les escucho decir lo mismo. Viera, pastor, yo he pasado por tantas cosas que yo no sé cómo estoy aquí. No me explico por qué estoy aquí. Casi me mata en una ocasión un tren, o casi tengo este accidente, o me anduvieron persiguiendo, me pasó tantas cosas. Fíjate, eso le pasó a Moisés. Éxodo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Hablando de Moisés, de bebé. Lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ese es el Moisés que llegaría a libertar a Egipto en un río, en una arquilla de juncos, como que si fuera un animalito allí navegando al riesgo de que se lo comieran los lagartos o qué sé yo. Pero mira, cuando Dios está en el asunto, vas a sobrevivir, vas a sobrevivir. El enemigo va a tratar de que no sobrevivas, pero vas a sobrevivir y vas a cumplir el propósito de Dios. Moisés se ha dicho que es un prototipo de Cristo, porque si usted analiza, hay un paralelo con la historia de Cristo. Cristo también, cuando nació, Herodes mandó a los soldados romanos a que mataran a todos los niños para que de toda esa matanza mataran a Jesús también. Es decir, siempre que hay un propósito en la vida de alguien, Satanás va a tratar de matarle.
de estorbarle. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesús y lo hizo con otros. ¿Qué te sorprende si lo hace contigo entonces? ¿Qué te sorprende si a ti el enemigo también trata de hacerte daño y no dejarte llegar a donde Dios quiere que tú llegues? No te sorprendas entonces. Dios preserva a sus líderes. Ese es el principio que quiero comunicarte. Dios preserva a los que Él quiere usar en el ministerio en la iglesia. ¿Para qué te quiere Dios aquí en Casa del Rey? A mí me puso aquí y también yo te puedo decir que me ha preservado. Si yo te contara mi historia, te digo que Dios me ha preservado de tantas ocasiones en que el enemigo también trató de destruirme. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 8 o 10 años, que yo iba a una escuela dominical en una iglesia cristiana. Mis padres no eran creyentes, pero una tía mía sí, y me llevaba a la iglesia mi tía. En una ocasión le dice mi tía a mi mamá: ese niño tiene un llamado de Dios. Dios quiere hacer algo con ese niño. Y mi mamá lo tomó pues como un complemento, como decimos: ay, gracias, muchas gracias. Pero mi mamá, yo creo que no entendió a plenitud la profecía que estaba dando esta maestra de la iglesia, esta maestra de escuela dominical. Yo en ese tiempo, ni por aquí, por la frente me pasaba ser pastor en el futuro, ser un misionero, ser un evangelista, como para la gloria de Dios, no lo digo por jactancia, lo he logrado hacer para Él. Y todas las vidas, todas las gentes que han sido tocadas a través del ministerio de mi esposa y mío, a través de los 30 años que tenemos en la iglesia, en el ministerio, son resultado de un llamado, pero también de un proceso. Y en ese proceso, etapas difíciles. Ya cuando yo dejé de ser niño y me volví adolescente, me desvié. Me fui otra vez a las cosas del mundo. Anduve en las cosas del mundo hasta los 20 años. Y en todos esos años pasé muchas situaciones en las cuales digo ahora, cuando miro para atrás, algo Dios tenía conmigo. Algo Dios tenía conmigo. Y contigo también. Yo no sé qué estés pasando hoy, o qué hayas pasado, cuál es el escenario de la vida tuya, pero Dios tiene algo contigo. Dios te ha preservado y te está preservando porque tiene algo contigo. Decláralo esta mañana en el nombre de Jesús. En el caso de Moisés se ve claramente que habían situaciones adversas. Fíjate que sus hermanitos, Aarón y María, no le caían bien a él o hicieron cosas contra él en algún momento. Se ha comprobado que a mayor afinidad a veces exista más cercanía entre las personas, más choques puede haber a veces. Y a veces en las mismas familias, en las dinámicas de relaciones familiares pasan cosas. Pero Moisés pudo perdonar. Me gustó mucho lo que compartió la hermana María esta mañana, de su propio testimonio, de cómo ella pudo perdonar a su hermana por esa situación que pasó. Yo no sé usted, pero a todos en algún momento, algún hermano de sangre o hermana de sangre, o un primo, un tío, alguien cercano, un sobrino, nos ha hecho cosas que no esperábamos de la familia cercana. No levante su mano, pero yo sé que a todos nos ha pasado. De quien menos esperamos es de la familia cercana, ¿no? Pero ha pasado, que nos han traicionado, o que nos han criticado, o que nos han cerrado la puerta en alguna manera, que han abusado de nuestra confianza o de nuestra ayuda. Muchas cosas han sucedido así. Y eso, cuando sucede, o una de dos, o te amargas y dejas que el enemigo use eso para que tu vida espiritual se estanque y se quede allí, porque ya la amargura no te deja funcionar bien como un creyente. O sigues adelante y le das una cachetada al diablo, haciendo lo que el diablo menos esperaba que tú hicieras: perdonar. Y Moisés lo hizo. Moisés perdonó a sus
a sus hermanas, a su hermana y a su hermano. Fíjate lo que podemos ver en la secuencia, en el orden de las cosas que pasan en la vida de él, para que lo pueda seguir. El versículo 1, Números, estoy en Números capítulo 12. Si tú no tienes tu Biblia, léelo allí en la pantalla. Pero si tienes tu Biblia, léelo ahí en el capítulo 12 de Números. Primero, hay una murmuración contra él. Después, la mansedumbre de Moisés, cómo él reacciona ante esa situación. La defensa divina, cómo Dios le defiende. El juicio de Dios en María, su hermana. Después el reconocimiento de Aarón en cuanto a la culpa. Su hermano llega a recapacitar y cambia su actitud. Y la actitud perdonadora de Moisés. Todas esas elementos, esos aspectos, encierra la historia de este caso que le estoy citando. Dice el verso 1 del capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Qué hicieron? Hablaron contra Moisés. Le vinieron encima a su hermano y al líder de Israel. Al hombre que Dios había escogido para guiar al pueblo, al líder de Israel. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Para los que no están muy claros de la situación en Israel, los judíos eran muy celosos de con quién se podía casar y hasta la fecha lo son. Un judío no se casa con alguien que no sea judío. Y Moisés se casó con una mujer de otra tribu, de otro grupo étnico, de otra raza, de una cusita. Entonces era como decir hoy día que a ti te digan tu familia, tú solo te puedes casar con mexicano porque tú eres mexicana, o tú solo te puedes casar con un boricua porque tú eres boricua, o tú solo te puedes casar con una tica, una costarricense, porque tú eres costarricense, y te limitan y te dicen, no, los demás están desechados. Algo así. Y Moisés entonces se metió en problemas por eso. La familia no le perdonó eso, que se casara con esa mujer. Y se lo vivía tirando en la cara y lo criticaban y le hicieron la vida difícil. Pero ¿cómo lo manejó Moisés? ¿Cómo dejó que eso le afectara? Si tú vas a estar en el liderazgo en la iglesia, yo como pastor lo he vivido, mi esposa y yo lo hemos vivido. Si hay algo que un líder tiene que saber manejar, es la crítica. Porque siempre va a venir. ¿La recibió Jesús? ¿Sí o no? Jesús recibió crítica muchas veces. En una ocasión dijeron, de Nazaret, qué bueno puede venir. En otra ocasión dijeron, ese es un comelón y bebedor de vino. Y se la pasa metido en las fiestas, porque fue a una boda. Y algo le encontraban. A nosotros los pastores nos pasa semejante. Hablando de los pastores, una vez leí como una especie de un poema, era como una reflexión que decía, en algunas ocasiones en las iglesias se espera demasiado de un pastor. Si es muy joven dicen, es muy inmaduro. Si es muy viejo, ya debiera retirarse, pensionarse. Si habla mucho, no escucha a nadie. Si no habla, lo contrario. Debiera hablar más, siempre es demasiado callado. Si da instrucciones y dice qué hacer en la iglesia, es un militar, un mandamás. Si delega y deja a otros que hagan las cosas, todos hacen lo que quieren, él no tiene control. ¿Ves? De alguna u otra manera, alguien va a encontrar algo que no está bien en un líder. Moisés fue un caso. Se encontró con la oposición de su familia en esa situación. ¿Se acuerda cuando también en otro pasaje, en otro contexto, la gente venía a él a pedirle ayuda y consejo y ya él estaba volviéndose loco, ya no sabía qué hacer con tanta situación de esta congregación de Israel? Es entonces cuando el suegro, Jetro, le dice, mira Moisés, tranquilo, cálmate, te estás estresando mucho. Lo que tienes que hacer es nombrar jueces y le asigna o le da el consejo de que asigne a personas que le ayuden a llevar la carga.
Entonces Moisés delega en un grupo de gente a quienes se llamaron los jueces, la dirección del pueblo de Israel, la consejería y los problemas. Y a Moisés entonces le traían los problemas más grandes, pero él delegaba en otras personas. El buen liderazgo es aquel que sabe delegar. Yo como pastor ese es mi estilo, y los que ya me conocen saben que así soy yo. A mí me gusta delegar, mi esposa igual, los dos somos así, nos gusta delegar. Pero hay un riesgo en delegar, hay un riesgo. Porque a veces uno delega y no siempre le corresponden, no siempre le devuelven para atrás la confianza que uno dio a alguien en un ministerio, o en una responsabilidad, en una tarea. A Moisés le pasó, a Jesús le pasó con los 12 y con los 70 y con los que estuvieron a su alrededor. Hay un riesgo, pero hay que tomarlo en el ministerio. En el caso de Moisés, lo más grave fue esta situación. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Sin embargo, el versículo 2 dice, y dijeron o cuestionaron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros si lo oyó Jehová? ¿Cuál fue la reacción? Cuestionar la unción y la voz de Dios en el líder que Dios había puesto, en Moisés. Cuestionar eso. Ese fue el error de estos dos hermanitos. Los líderes, por eso, siempre estamos en la mira, expuestos a la crítica, como le digo. Y Jesús, y Moisés, y Daniel, y otros muchos lo fueron. ¿Cómo lo manejamos? Es la cuestión. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo tratamos con este tipo de situaciones? ¿Con sabiduría o con coraje? ¿O con enojo? ¿O con represalias? ¿O con amor? ¿O con una actitud de perdonar como lo hizo Moisés? Seguir adelante. No dejar que eso sea el obstáculo para tu crecimiento espiritual, ni para no alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances en el ministerio donde Él te haya puesto. Pero fíjate la reacción de ellos. Yo no creo que Dios solo hable por Moisés, que Jehová solo hable por Moisés. Esa fue su actitud. No fue correcta, lógicamente. Fue una actitud de rebeldía. Y si hay algo que Dios trata muy fuerte, es la rebeldía. Satanás se rebeló contra Jehová y trajo como consecuencia que fue lanzado fuera del cielo, sacado del cielo. Adán se rebeló y también fue sacado del paraíso. Siempre que encontramos ejemplos de rebelión, Absalón se rebeló contra su padre David, ¿y qué consecuencia le trajo? Terminó colgado de un árbol. Judas se rebeló contra Jesús y también terminó mal. Siempre hay consecuencias en rebelarse contra Dios o contra aquellos que Dios ha llamado para ser sus servidores, sus líderes. El verso 3 dice algo del carácter. Se me fue el sonido aquí, parece. El verso 3 dice del carácter de Moisés. Dice, aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Cómo era Moisés? Manso. Tú escogerías como líder de todo un pueblo, a un manso. En las estadísticas, en la manera en que hoy día se buscan empresarios, directores ejecutivos de una empresa, los CEO que llaman, ¿no? Si les presentan el resumen de alguien y le dicen, este es el futuro presidente de la compañía, y es bien manso, te aseguro que probablemente lo van a desechar o la van a desechar. Esta mujer quiere ser la próxima presidenta del país, pero es muy mansita ella. Seguro le van a desechar. Porque no es un atributo muy característico de, entre comillas, un buen líder, ser manso. Y a mí me sorprendió un poco también, en realidad me sorprendió cuando yo leí ese versículo la primera vez,
porque dije, Moisés manso. Me cuesta creer eso. Me acuerdo cuando se peleó con un egipcio y lo mató, cuando estaban golpeando a Josué. Y yo recuerdo, yo estaba recién convertido y vi esa película famosa, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Y cuando llega esa escena donde están golpeando a Josué y entra Moisés y se pelea con el egipcio y lo mata, yo estaba ahí, ¡eso Moisés! Porque así era yo. Esa era mi manera de ser, era peleonero. Pero al mismo tiempo, cuando empecé a caminar con las cosas de Dios, me di cuenta de que yo era como Moisés, que mi naturaleza no era así, pero que a veces hay que pelear. Que Moisés, cuando dice ahí que era manso, lo que da a entender es que su naturaleza es manso. Pero eso no quiere decir que si hay que defenderse o que si hay que defender a su pueblo, no lo va a hacer. Y Moisés lo hizo. Y Moisés se paró firme en muchas ocasiones después. Y a Moisés lo vemos después actuando con determinación, como un buen líder, y llevando adelante a su pueblo saliendo de Egipto. ¿Qué me indica eso? Que no te engañes con la mansedumbre de alguien. Jesús era, como dice la palabra, manso y humilde. Dice la Escritura que como oveja fue llevado al matadero y que no abrió su boca. En lo que era plan de Dios, estaba mansito y tranquilo. Le dijo a Pilato, Pilato, mira, yo podría pedir que vengan ángeles, un ejército, y pelea ahora por mí. Pero no es el plan de Dios. Y Pilato le dice, Jesús, si yo quisiera te mando a matar. Y Jesús le responde a Pilato, estás equivocado, Pilato. Tú no me quitas la vida, yo la doy. ¿Usted sabía que Pilato no mató a Jesús? Jesús se dejó matar. Él entregó su vida mansamente, pero con un propósito. Sin embargo, también encontramos a Jesús un día entrando al templo y volcando las mesas. Y haciendo un revolú, como decimos, y actuando enérgico, actuando en consejería clínica, lo catalogarían como colérico. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? No, que era manso. Pero te repito, es que un líder puede tener una naturaleza mansa, pero cuando hay que hablar y cuando hay que defender los valores de Dios, va a actuar, va a decir lo que hay que decir y se va a mover, va a tener carácter si es necesario tenerlo, como lo hizo Jesús y como lo hizo Moisés. Entonces, tú y yo, si queremos aprender de lo que es formación de liderazgo en nuestra vida, tenemos que entender que tenemos que ser mansos en muchas circunstancias, pero que también tenemos que ser atrevidos o valientes. Y Jesús de una vez dijo igual, el reino de Dios es de los valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser también en algunas ocasiones fuertes, valientes, determinados para pelear, para guerrear espiritualmente por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra casa, por nuestra iglesia, si estamos en el ministerio. Si Dios te dio un ministerio en la iglesia, no te dejes que el enemigo te tumbe. Ponte la armadura y pelea como un guerrero, como una guerrera, por ese llamado, por ese ministerio que Dios te dio. Moisés aprendió a hacerlo así. El liderazgo de Moisés, por otro lado, como le dije, fue un liderazgo compartido. Él no trabajó solo. Hay riesgos en delegar, como se lo dije antes, pero es necesario delegar. Moisés delegó en ¿quiénes? Primeramente en Aarón y María, pero en otros también. En el verso 4 dice algo interesante, por eso lo subrayé también. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. ¿A quiénes llamó? A 3 personajes. A Moisés, a Aarón y a María.
¿Por qué no llamó solo a Moisés? Porque Aarón y María eran parte del equipo. Con todas sus imperfecciones, eran parte del equipo. A eso es lo que llamo tu atención. Aarón y María cometieron el error de hablar indebidamente, inapropiadamente acerca de su líder Moisés, pero eran parte del equipo. Y por eso los llamó el Señor a los tres y los reunió y les hizo ver lo que Él esperaba de ellos. El servicio en la iglesia, como lo fue en Israel, depende de gente no perfecta, pero llamada. Amén. Eso es lo que quiero que aprendas. El ministerio entonces tampoco se lleva en soledad, es un equipo de relaciones cercanas. Y aunque eso conlleve que puedan haber tropezones en la relación, no quiere decir que se fracasó. Los tropezones no son fracasos. Un famoso estratega militar, MacArthur, se tuvo que venir de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, regresar a Estados Unidos. Y le preguntaron, señor MacArthur, ¿fracasó que se regresó? No, dijo, no he fracasado, volveré. Estoy simplemente reagrupándome y pensando en la estrategia para regresar. Y regresó. Y es famosa la frase de MacArthur cuando dijo, volveré. Y volvió y derrotó a los japoneses. Tú y yo igual. Un fracaso, un tropiezo en nuestro caminar con Dios y aún en el servicio a Dios como parte del ministerio en la iglesia, no debe detenernos y ya anularnos y ya volvernos inservibles, no. Como Aarón y María tuvieron un tropiezo, pero Dios los invitó también a la reunión. ¿Te das cuenta? Dios también les hizo parte del equipo. Ahora, por supuesto, Dios también les enseñó que todo ministerio está bajo autoridad, está bajo cobertura delegada. Y eso sí es un principio que tenemos que aceptar, entender y practicar. Que nadie en el servicio al Señor, en el servicio a Dios, funciona como un llanero solitario. ¿Se acuerda de esa historia del llanero solitario? No, en la iglesia no hay llaneros solitarios. Jesús no fue un llanero solitario. Andaba con 12 y después con otro grupo más grande. Pablo igual, Moisés igual. Es un asunto de trabajar en equipo y de entender la cobertura. De entender que hay un Moisés, que hay un Aarón, que hay una María, que hay una cobertura. En nuestra iglesia, aquí en Casa del Rey, mi esposa y yo somos los pastores. Y están otros hermanos y hermanas que son nuestros colaboradores en el ministerio, en diferentes áreas. Colaboradores en el ministerio con los jóvenes, colaboradores con las damas, con los caballeros, con los niños, colaboradores en el servicio a la comunidad, colaboradores en la adoración, en la alabanza. Son diferentes ministerios, pero somos un equipo y tenemos que apoyarnos y tenemos que seguir para adelante, aunque hayan tropiezos a veces. No desanimarnos. Amén. Yo practiqué fútbol, soccer, yo les he contado, jugué muchos años fútbol, soccer y cuando participé con los torneos, llegaban momentos en que ya estábamos casi eliminados. Nunca se me olvida una ocasión que estábamos jugando un juego ya de semifinales y el entrenador nos dijo, muchachos, o es ahora o nunca. Entramos al primer tiempo y nos seguían metiendo 4-0. O es ahora o nunca, nos dijo en el tiempo de medio. El intermedio. Salimos al segundo tiempo y lo dimos todo. Ganamos 5-4. Le dimos vuelta al marcador, como dicen. Y después el entrenador, el coach nos decía, ven muchachos, que el ir perdiendo no significa que se perdió todo, o que depende de la actitud, de la disposición para ganar. ¿Cómo te sientes tú como cristiana o como cristiano y como líder o como siervo del Señor? ¿Ganador o perdedor? Y aún con una caída,
un tropiezo, ganador o perdedor. Tenemos que tener una mentalidad de ganadores. Amén. De luchadores. Moisés fue un guerrero, un hombre que no se dejó vencer, nunca se dejó caer, a pesar de que tenía sus errores. En el verso 5, ya más adelante dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Quién defendió a Moisés? Jehová, exacto. Cuando tú estás sirviendo al Señor y hay críticas o hay malos momentos o lo que sea, deja que el Señor te defienda, porque Él lo va a hacer. Él sabrá poner en su lugar las cosas. Allí en el verso 5 se habla de algo que es un principio muy fundamental. El versículo 5 dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube. En aquel tiempo, el Espíritu Santo todavía no se manifestaba como hoy. Hoy día, el Espíritu Santo está aquí y está disponible para todo creyente. Es algo que a veces no nos damos cuenta de lo maravilloso que es eso. No lo entendemos a plenitud. El pueblo de Israel no tenía ese privilegio. El pueblo de Israel solo tenía una presencia simbólica de Dios en una nube. En hebreo a eso se le llama la Shekinah o la Shekinah de Dios. La manifestación visible. Dios es invisible, es un espíritu, pero Él utilizaba esa cosa, esa nube, como una manera de decirle a Israel: yo estoy aquí. Interesante eso. Era como Él lo hacía. A Moisés se le apareció en una zarza, ¿se acuerda? Una zarza ardiendo. Siempre Dios utilizaba ese tipo de apariciones así, a veces en formas humanas también. Eso es lo que en teología se llaman teofanías. Teofanías, en teología lo llamamos. Pero lo más importante de eso es entender que donde está la Shekinah de Dios, está la presencia de Dios. Y que la Shekinah de Dios se mueve y se manifiesta donde Él quiere. Y si nosotros hoy como iglesia permitimos negatividad en nuestra vida, eso va a alejar la Shekinah de Dios. Pero si nosotros desechamos toda negatividad e invitamos al Espíritu Santo a venir a nuestra casa, la Shekinah de Dios no se va a ir. La manifestación de Dios no se va a ir. Más bien, cuando nosotros provocamos al Espíritu Santo a venir y llenar nuestra casa, esa Shekinah se va a quedar allí. Y esa Shekinah va a hacer cosas tremendas en medio de su pueblo. Eso es lo que estamos buscando aquí en Casa del Rey. Estamos buscando eso. El verso 7 dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cuál fue la cualidad que Dios vio en Moisés? Fidelidad. Mi siervo Moisés es fiel. Yo quiero ser llamado fiel. Como pastor, mi esposa y yo queremos que Dios le diga a quien sea: ellos son siervos fieles. Y a ti, como parte del ministerio en la iglesia, que tú sientas en tu corazón que Dios puede dar testimonio de ti. Ella es fiel. Él es fiel. Y si el enemigo te quiere meter otra cosa en la cabeza, que no pueda, porque Dios te defiende y te dice: ese es fiel. Esa es la cualidad que veo. Dos atributos surgen de esta lectura del carácter de Moisés. Uno, que era manso. Otro, que era fiel. Qué interesante eso. Porque nosotros necesitamos desarrollar esas cualidades también. Ser mansos, pero determinados. Ser fieles. Ser fiel significa: nada me va a echar atrás. Ser fiel significa: nada me va a apartar del llamado.
Nada me va a desanimar al punto de que yo tire la toalla y deje todo botado. No. Si es una persona fiel en el tabernáculo. Aquí esto es lo que se llama el lugar donde estaba, era el tabernáculo. Y recuerde que el tabernáculo, Jonathan, cámbiale ahí. Recuerda que el tabernáculo era también el lugar simbólico donde Dios se manifestaba. Ahí tenemos una ilustración que busqué sobre eso, donde se ve esa columna de fuego y la nube que venía sobre ese lugar llamado el tabernáculo. En aquel tiempo, entre el pueblo de Israel, había mucha confusión espiritual. Ellos venían de Egipto. En Egipto había muchos dioses falsos y se metieron al desierto a conquistar Canaán. Y en esos pueblos donde ellos entraron, también habían toda clase de dioses. Estaban los Baales y estaban muchos otros dioses falsos. Pero ¿qué es lo que a ellos les hacía tener su mirada puesta en Yahweh? ¿Qué era? Esa nube de fuego. Eso era el símbolo. Hoy día nosotros no vemos una nube de fuego literal. Pero le repito, el Espíritu Santo se apareció el día de Pentecostés, se apareció en forma de lenguas de fuego. O sea que otra vez la Shekinah de Jehová se manifestó allí en el aposento alto. Esa presencia santa de Dios se manifestó en el aposento alto. Y otra vez, esa Shekinah se ha venido manifestando a través de los tiempos. En este país, en los años 1900, surgió algo que se llama el movimiento de santidad. Yo no sé si usted sabe de la historia de la iglesia cristiana en los Estados Unidos, pero hubo una época en que en este país había una frialdad por todo lado. Había una indiferencia espiritual. Las iglesias estaban vacías y la gente no buscaba a Dios. Y surgieron líderes muy importantes en ese tiempo para traer un avivamiento. Hombres como los hermanos Wesley, por ejemplo, el pastor Reeves y otros, que empezaron a ser usados por Dios para traer un avivamiento. Y allá en un lugar, en el año 1920, entre 1910 y 1920, en ese periodo, en California, en una calle que se llama Azusa, empezó el fuego ahí, empezó la Shekinah de Dios ahí, en Azusa. Pero de Azusa, de la calle Azusa en California, ese fuego se expandió y muchos que vieron lo que estaba pasando ahí, dijeron, vamos a ver qué pasa ahí. Se fueron para allá, recibieron una unción del cielo también y se movieron de California a Chicago. Y en Chicago también la Shekinah de Jehová se manifestó. Y después de Chicago fue a Texas. Y de Texas a todo el país. Y de pronto se vio todo el país en un avivamiento que se llamó el movimiento de santidad, the Holiness Movement en inglés. De ese movimiento de santidad surgieron iglesias que hoy día son iglesias muy fuertes en el evangelismo, como la Iglesia de Dios, como la Iglesia Asambleas de Dios y la Iglesia del Nazareno. La Iglesia del Nazareno surgió de ese movimiento de santidad en los años 1900. Surgió de una manifestación de la Shekinah de Yahweh. Y por eso, hoy en este púlpito, yo les estoy enseñando de este tema. Por eso en esta mañana les estoy hablando de la importancia que tiene el buscar esa presencia de Dios y no dejarse desanimar, como le pudo haber pasado a Moisés. Moisés pudo haber dicho, mira, no, yo que me voy a meter con estos israelitas, cabezones, como dice el hermano Gigi Ávila. ¿Para qué me voy a meter a tratar de cambiar a esta gente si no hacen caso de por sí? Y mira, si hasta mi propia hermana y mi hermano andan hablando de mí, no, yo no sirvo para esto, mejor me voy a hacer otra cosa. Y nosotros a veces cuando entramos al pastorado o al ministerio, en diferentes áreas del ministerio, y empezamos a ver que la gente no es fácil, que el trabajo con los jóvenes no es fácil.
O que el trabajo con las damas no es fácil, o con diferentes ministerios. Y puede ser que caigamos en esa trampa de decir, no, yo para qué, mejor estaría tranquilo en la casa, yo. Podemos caer en esa trampa. O podemos actuar como Moisés y decirle a Dios, Dios, ¿me llamaste sí o no? Cambia esto. Manifiesta tu presencia. Manifiesta tu Shekinah. Enséñales que tú eres quien me ha puesto allí. Dice en el verso 8, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque ¿qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Ves? El que les dio reprensión a los israelitas fue Jehová. Moisés no tuvo que hacerlo, fue Jehová. Porque les dijo, miren, a este hombre yo hablo con él. Este es el que yo puse para que ustedes sean libres de la esclavitud de Egipto. Entonces, ahí hay una lección muy importante, el peligro de perder respeto a quienes Jehová ha marcado en sus propósitos. Yo a veces he escuchado críticas de pastores que han caído, que han tenido fracasos, y me preguntan mi opinión. No necesito decir nombres, pero siempre yo digo, si hay un llamado en esa persona, Dios va a procesarle, Dios va a tratar con él o con ella, y Dios es el que juzga. Yo no soy quien para juzgar, a quien sea. Recientemente murió un pastor famoso aquí en Apopka, y me preguntaban de eso, y yo les decía, Dios conoce el corazón, Él sabe. Esta semana murió esta cantante famosa también, y lo mismo puedo decir, Dios es el que conoce y el que juzga. Pero yo no puedo caer en la trampa de yo jugar de Dios y decir, no merece ser pastor, o no merece ser esa cantante, o no merece ser esto o lo otro, porque Dios conoce los corazones. Existe el riesgo de no entender los tratos de Dios con los que Él ha llamado. Cuando se le dice, yo he hablado con Él cara a cara, la pregunta que surge es entonces, ¿qué de ti y de mí? ¿Has hablado cara a cara con Dios? En el sentido de que Dios se ha revelado a tu corazón. Tal vez no literalmente puedes decir he visto el rostro de Dios, pero has sentido ese trato de Dios, muy personal, porque los llamados de Dios son muy personales, muy personales. ¿Dónde está tu Sinaí entonces? ¿Dónde está tu reto ministerial? Yo lo digo como pastor, pero te lo digo a ti como miembro de la casa del Señor también. ¿Dónde está tu Sinaí? Tu reto para servirle a Él. Y que no importa si hayan obstáculos o críticas o lo que sea, que nada te detenga para servirle a Él. Amén. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de ira cuando el pecado estorba sus propósitos. En realidad lo único que puede impedir que se cumpla el propósito de Dios en la vida de alguien es cuando nos dejamos contaminar por el pecado o nos dejamos contaminar por cosas negativas. Dice en el verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Aarón y María. Se encendió contra ellos y se fue. Y la nube, Shekinah, se apartó del tabernáculo. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar eso? La presencia, está diciendo en otras palabras, la presencia de Dios no se volvió a manifestar en ese lugar, en ese tabernáculo, por la actitud negativa de Aarón y María. ¿Ves lo peligroso que es el negativismo? Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Cuál fue la consecuencia? Lepra. ¿Sabe? La lepra es una enfermedad que es prototipo o símbolo del pecado. Porque la lepra es una enfermedad, número uno, incurable. El pecado es incurable. La lepra es contagiosa, el pecado es contagioso. La lepra hace que tú huelas y te veas mal. Es decir, todo lo que la lepra hace es lo que hace el pecado. Y la lepra termina en muerte, como el pecado conduce a muerte. Lo único que limpia y cura la lepra es el poder de Dios. Por eso dice que si tus pecados fueren como
¿cómo es que dice? La grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Lo único que limpia el pecado es el perdón otorgado por la sangre de Jesucristo. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué dice Aarón? Locamente hemos actuado. Es peligroso actuar locamente en lo espiritual. ¿Qué es actuar locamente? No pensar antes de hablar, como le pasó a Aarón y a María. No pensar antes de renunciar y dejar tirado algo que Dios te dio, a lo que Dios te llamó. No valorar el ministerio que Dios te ha puesto en tus manos. Eso es pensar y actuar alocadamente. No quede ahora ella como nace el muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. O sea, él ora, él clama y dice que esto no sea así, por favor, Dios, que no termine tan mal. Porque Dios no quiere eso en realidad. En realidad lo que Dios está haciendo es dando una lección para que todo Israel entendiera que no se podía contaminar la casa con lo que no era de él. Está haciendo una lección dura, pero recuerde, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios le enseñó a Moisés a ser manso, pero también a ser fuerte y firme, haciendo esto que hizo. Moisés, aunque sea tu hermana, carne de tu carne, sangre tuya también, si está contra ti, tiene disciplina. Y eso no es fácil. No es fácil aplicar disciplina, ¿verdad? En los que somos padres sabemos eso, que a veces no es fácil aplicar disciplina a nuestros hijos. En el ministerio, en la iglesia, lo mismo, pero es necesario, es parte del crecimiento. Si uno tiene un hijo y requiere disciplina y no lo hace, ¿qué es lo que está haciendo? Crear a un delincuente o a una persona disfuncional. Y una vez leí una reflexión muy interesante en un centro de detención juvenil, la tenían pegada en la pared, y decía: ¿cómo criar un delincuente? Y da una lista de cosas. En la lista de cosas decía: dele todo lo que pida. Si los vecinos le dan quejas, peléese con el vecino y dígale: no, usted está mal, mi hijo siempre es perfecto. Y ahí le seguía con la lista de unas cosas así. Resultado: vas a criar un delincuente. Dios no crea delincuentes espirituales. Dios trata con nosotros, disciplina nuestras vidas. Y los pastores que estamos en el ministerio a veces tenemos que hacerlo también. En el Antiguo Testamento hay una frase muy interesante que yo no la entendía por un tiempo, pero un día me la explicó mi pastor y me la aplicó a mí también. Ya les conté que yo jugaba mucho fútbol, ¿verdad? Y en esa época yo no era pastor todavía, pero en esa época el centro de mi vida era el fútbol. Yo dejaba lo que fuera por el fútbol, pero también quería ser un líder de los jóvenes. Y siempre estaba encima del pastor: pastor, mire que yo quiero ser líder de los jóvenes. Un día el pastor me encargó ser el presidente de los jóvenes. Y entonces pasó un tiempo y yo a veces llegaba, a veces no llegaba, y cuando no llegaba él me preguntaba: ¿y qué pasó, José? ¿No estuviste en tal actividad, en tal reunión que teníamos de los líderes o en tal retiro, qué sé yo? No, pastor, es que ese día tenía que entrenar o tenía un torneo, que esto y que el otro. Llegó un momento en que el pastor me dijo: José, lo siento mucho, pero te voy a tener que desligar de tu posición de presidente de los jóvenes. Y entonces me dijo: de ahora en adelante sigue con tu torneo de fútbol si quieres. Y yo me quedé: ¿cómo es posible? ¿Por qué el pastor me hace eso a mí? Si yo soy si los jóvenes me quieren mucho y ellos quieren que yo sea su presidente. Y empecé a justificarlo y hasta me enojé y no volví como por 4 meses a la iglesia. Me encapriché, me puse como niño, ¿cómo le dicen? Berrinchoso. Y no volví como por 4 meses. Un día me vino a buscar otro de los
líderes de la iglesia. Y me dijo, José, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que ese pastor no se le ocurre. Yo que soy tan excelente trabajando con los jóvenes y me saca a mí, y mira, y puso a fulano de tal que ese ni sabe trabajar con ellos. Tú sabes cómo es uno en la carne, cómo yo soy el único. Pero un día el Espíritu Santo trató conmigo. Fui a un campamento de jóvenes, por cierto. Tocó que venía un retiro de un campamento y predicaba ese día un pastor que ahora yo cuando voy a Costa Rica lo busco, lo visito, un pastor anciano, el hermano David Barrantes. Él me enseñó muchísimo. Pero ese día David, Dios lo usó. Y él predicó de un tema que no lo puedo decir todo ahora porque se nos va demasiado tiempo, pero Dios le usó para retarme en cuanto a mi compromiso con la iglesia. Y bueno, hasta ahí llegó mi carrera de futbolista. Porque fue el día que tomé la decisión de servirle a Dios en el ministerio. Tenía chances de haber seguido adelante, como mi hijo Rubén, él heredó de mí eso también, él es un excelente jugador de fútbol y es muy atlético, pero uno a veces tiene que determinarse y decir qué es la prioridad en tu vida. En mi caso yo decidí que esa prioridad fuera servirle al Señor. Como Moisés tuvo que decidir. Pero pude haberme perdido, por eso lo quise mencionar. Yo pude haber dejado que esa disciplina que me aplicó el pastor la tomara a mal y dijera, ya no vuelvo, y me perdiera. El pastor se tomó el chance de que yo aprendiera de esa disciplina. Y aquí estoy. Y le agradezco al pastor que hizo eso conmigo, que me llamó a cuentas, y me hizo ver, José, o es el fútbol o es el ministerio con los jóvenes. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tú decides. Y en esta mañana mi reto para ti es igual. ¿Qué está Dios poniendo en tu corazón que hagas para Él? ¿Y dónde están tus prioridades en ese sentido? Fíjate, la vida de Moisés tuvo sus altibajos, como ya hemos dicho, tuvo sus debilidades también. De hecho, él no entró a la tierra de Canaán, se dice, por una situación que se dio cuando él no fue obediente a Dios en un momento dado. O sea, él no fue perfecto, pero fue una ocasión que él golpeó una roca y que Dios le había dicho que no actuara así. O sea, igual se puso con rebeldía en algún momento. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios lo desechó, porque nos encontramos ya en el libro de Apocalipsis esta declaración, Apocalipsis 15:3, y con eso concluimos. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea, al final de su vida, la historia termina bien, porque la historia termina en un canto de victoria en la vida de Moisés. ¿Qué te digo esta mañana? Que no importa si en tu vida han habido altibajos, la pregunta es, ¿habrá un canto de victoria al final de mi vida? Depende de ti y de cada uno de nosotros en cómo manejamos los momentos difíciles, las críticas o las caídas o las situaciones en la vida. Fíjate, en el Apocalipsis se canta el cántico, los creyentes, cuando viene la etapa final del cumplimiento de los planes de Dios, van a haber dos cánticos, dos canciones de tanta música cristiana que ha surgido, imagínate. Van a haber solo dos cánticos que se van a entonar allí. ¿Cuáles son? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Tú que estás metido interesado en aprender de lo que es adoración y alabanza. Esos son los dos cánticos que se dan al final de la historia. Y son cánticos que tienen que ver con exaltar las maravillas de Dios, con reconocer que toda la honra y la gloria es para Él, que todo lo que hemos hecho o hagamos es para Él.
Y tú y yo en el ministerio que tenemos, mi esposa y yo como pastores, queremos cantar el cántico de Moisés al final de la carrera. Tú y yo, en el don que Dios te haya dado, en el llamado que Dios te haya dado, en el ministerio donde Dios te ponga, que al final puedas cantar el cántico de Moisés. No el cántico de la derrota, no el cántico del fracaso, no el cántico de la queja o de decir yo no llegué al propósito que Dios tenía para mí. Vamos a estar de pie y orar un momento. Y escucha esta alabanza que vamos a poner aquí en el fondo. Yo quisiera que al orar tú la medites y la hagas tu declaración también en esta mañana. A ti, Padre amado, tú, Yahweh, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, que fuiste quien trató con ese hombre y lo hiciste ser un siervo, un líder, a pesar de sus debilidades, de sus fracasos, sus caídas, a pesar de las situaciones a su alrededor. Hoy también, yo primero, como pastor, Señor, me dispongo para que tú trates conmigo, perfecciones en mí tu llamado, pero también en cada persona que me ve ahora o me escucha, que ha escuchado esta palabra, que nadie se intimide por las cosas que vienen de parte del enemigo y que más bien se determinen como Moisés, a caminar, a pasar el desierto, a soportar las críticas o las cosas negativas que puedan surgir en el camino y a levantarse con un canto de victoria para la gloria tuya, Señor. Haz eso tu oración esta mañana. Díselo a Él. Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Piensa en esa alabanza. Él lo puede hacer ayer igual que hoy. Él abre el Mar Rojo ayer igual que hoy. Tú vas a pasar al otro lado. Cualquier cosa que haya en el camino, canta el himno de victoria. Díselo a Él. Frente al mar y lo tengas que atravesar. Sí, Señor. Clama a Él esta mañana. Él tiene el poder. No tengas temor si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar El himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo Oh, tú sí, tengas Señor. que pasar, llama siempre Llama a ese hombre. te va a ayudar. Dile, En la Jesús. hora más difícil es cuando Él te ve. Señor. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Hay poder Si en tú su pasas nombre. por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, Señor, que el mar sí, Jesús. atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Oh, ese es el himno que cantamos hoy. Sí, Señor. Casa del Rey es una iglesia de victoria. En tu nombre, Jesús. Bendito eres. Hermano, no Tengas temor si detrás viene faraón. al Otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es Señor, cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas Nada, a quemar. nada te va a Y si tocar. pasas por las aguas no te Señor. ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de Y en el nombre del Señor lo declaramos. Ese himno de victoria lo declaramos para Casa del Rey. Lo declaramos para cada familia que está aquí esta mañana. Decláralo en tu vida personal. Yo lo declaro. Ese himno de victoria en mí. Gracias, Señor. Amén.